Como decía, yo no hablo ni con mi esposa, ni hablo con Antonio, pero el Espíritu Santo sí sabía lo que iba a compartir, acerca de lo que íbamos a compartir, y Él ha preparado durante toda la mañana el ambiente para que nuestros corazones estén receptivos a lo que vamos a recibir. Y a través de tanto del Salmo como de las alabanzas hemos visto que Dios es todopoderoso y que nuestros enemigos no tienen ni parte ni suerte con nosotros. Yo me voy a ir unos salmos un poquito más atrás y voy a ir al Salmo 18. Voy a leeros el Salmo 18 desde el versículo 37. Así que cuando lo tengáis puestos en el proyector, iremos leyendo. 18:37, ¿no? Sí. Y dice así: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo lo destruya a los que me aborrecen. Y aquí, hoy quiero compartiros acerca de esa lucha. David, no estamos en un contexto histórico de cuando David tuvo esa batalla con sus enemigos, ni tampoco lo vamos a poner en un contexto de guerra humana, ¿vale? Así vamos a empezar ahora a matar a todos los que nos caigan mal. Sino que vamos a ver un contexto espiritual. Lo vamos a mirar desde el punto de vista espiritual, y para ello lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. El primero es el mío personal, ¿vale? Desde el mío personal de cada uno, no va a ser solo el mío, de cada uno personal. Y luego el segundo es relativo a lo que el Señor está haciendo en la ciudad de Reus, o sea, a nivel estratégico de ciudad. Y como os estaba leyendo, ahora que ya he puesto esto ya puedo. Entonces nuestro texto nos dice en primer lado que David es el que escribe el Salmo. Esto lo podemos encontrar también en 2 Samuel, que es cuando David viene de derrotar a sus enemigos. Y en este Salmo vemos a David, pero no lo vamos a ver como el rey de Israel. Vamos a verlo como si fuéramos uno de nosotros. O sea, donde pone David, cada uno ponga su nombre. ¿Vale? Antonio, José María, Olga, Claudia, cada uno ponemos nuestro nombre. Porque David tiene un simbolismo hoy espiritual para nosotros. Y es ese simbolismo de el creyente, a Dios. Y no solo habla de la lucha, sino también la lucha que tenemos nosotros mismos contra cada cosa que se opone al propósito de Dios, bien sea contra el pecado, contra el miedo, ansiedad, estrés, cualquier dificultad que nos aleja del propósito de Dios, son nuestros enemigos. Los enemigos que tenemos nosotros no son contra carne y sangre, ¿no? Como dice Efesios, nuestra lucha es contra principados, potestades, etc., etc. Entonces, nosotros miramos que nuestra lucha es contra todo lo que nos aleje del propósito de Dios. Cada uno sabrá qué es lo que le aleja del propósito de Dios. Y al igual que David fue fortalecido para pelear y para vencer, nosotros también somos fortalecidos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos fortalece y el que nos da toda la fuerza, la autoridad y el poder. Marcos 16, cuando acaba, dice que en mi nombre echarán fuera demonios y pisotearán y hollarán a serpientes y escorpiones, y aunque vienen cosas mortíferas no les afectará, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y eso es lo que Jesús nos dejó como la gran comisión, que en Mateo lo expresa, id y predicad. En Marcos lo expresa desde un punto de vista más personal. Y esa es nuestra lucha que tenemos. Y ahí es donde, como David, nosotros también tenemos que pelear. Y no solamente contra lo que tenemos en nosotros, que nos aparta del propósito, sino también como pueblo de Dios, para todo lo que se enfrenta y hace oposición para que la ciudad de Reus pueda recibir el reino de los cielos. Porque desde los días de Juan el Bautista, dice Jesús, que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días que Jesús vino, cuando vino a pagar el precio del pecado, fue cuando más se levantaron. No es que no hayan habido nunca demonios, siempre han estado. Los vemos a lo largo y ancho del Antiguo Testamento y del Nuevo. Pero a partir del Nuevo Testamento están más alborotados. ¿Por qué? Porque saben que el tiempo está cerca.
Y desde la cruz para acá están más alborotados. ¿Por qué? Porque saben que ya han sido derrotados y lo único que pueden hacer es intentar molestar. Por eso hoy en día hay más lucha espiritual. Y no vamos a entrar, como siempre digo, no vamos a entrar en que todo lo que vemos, todo es demoníaco, pero tampoco podemos ignorar las acechanzas del enemigo. Así que como pueblo también tenemos una labor que es atar al hombre fuerte de esta ciudad, desarmarlo y coger el botín que nos pertenece. ¿Cuál es el botín que pertenece? Las almas. Para poder hacer un evangelismo eficaz, si no acabamos primero con el hombre fuerte, no lo vamos a hacer. Y el salmo que estamos leyendo en el primer versículo, el 37, dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. ¿Qué quiere decir perseguir? Sino tener una determinación. David estaba determinado. Cuando dice los perseguir, no dice los voy a intentar, ya me he cansado, son muchos, mira que es que me están invadiendo. No, dice perseguí y los alcancé. O sea, es una determinación de decir hasta que no los haya alcanzado y no los acabe y volví hasta acabarlos, o sea, hasta que no derrote a todos mis enemigos, no lo voy a dejar. En nuestro caso vuelve a ser también esa oración persistente, esa disciplina espiritual de decir yo me levanto contra lo que cada uno tenga, contra el miedo, contra la ansiedad, porque el enemigo va a estar ahí siempre acechando. Dice Pedro que el enemigo anda como león rugiente acechando, buscando a quien devorar. Él está ahí. Luego cuando te giras contra él y le plantas cara, resulta que el león se ha convertido en un gatito. Pero primero ruge, pero cuando ya le plantas cara, el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre nosotros, porque Dios nos delegó esa autoridad sobre el enemigo. Entonces, cuando David está escribiendo este salmo, está diciendo perseguí a mis enemigos, estaba usando una determinación. La pregunta es, ¿estamos determinados a que nada nos separe del propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos determinados a combatir y a luchar contra aquello que se levanta contra nosotros? Contra aquello que me impide crecer, contra aquello que me impide fortalecerme, contra aquello que me derrota. Porque eso es lo que está aquí escribiendo el rey David. Perseguí, me determiné. Y así también tenemos a la ciudad. Tenemos la determinación de acabar con el hombre fuerte de esta ciudad. ¿Y hasta cuándo? Luego os contaré los anuncios, pero os puedo hacer spoiler, va. Acabábamos el día 31, ¿no? Pero el Señor dice, no, empezaste el día 12, pero acabarás cuando hayas acabado con todos tus enemigos. Perseguí hasta alcanzarlo, o sea, no es me pongo un tiempo y ya en ese tiempo si lo cumplo bien y si no lo cumplo, pues ya lo intenté. No, hasta que no haya acabado, dice el siguiente, los herí de modo que no se levantasen y cayeron debajo de mis pies. O sea, esa determinación no solamente es ¿qué voy a hacer? Que no me voy a descansar, sino que los alcancé. Eso implica, me voy de hoja. Eso implica una victoria espiritual. Hasta que no acabe, no paro. Hasta que no haya acabado con cada uno de mis enemigos, no. Y eso demuestra lo que sería la perseverancia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Como aquella mujer que iba todos los días al juez. Hazme justicia. Dice que el juez no temía ni a Dios ni a hombre. Pero que al final, por pesar, dice que al final le hizo justicia. Así nosotros oramos una vez, oramos dos, y como no ocurre nada, bueno, como dice Pablo, bástate en mi debilidad. No, si el Señor no te ha dicho, ya hemos acabado, o como dijo el Señor, no ores más, bástate en mi gracia, seguiremos persistiendo, seguiremos clamando, seguiremos luchando. Porque muchas veces los cristianos hemos puesto la excusa de, es que así como Pablo, pues este es mi aguijón. Bueno, ¿te lo ha dicho el Señor que es este aguijón? ¿Que te bastes en su gracia? ¿O solamente lo determinas tú porque ya te has cansado? ¿Ya te has aburrido? ¿Ya te han entrado agujetas? Entonces, vamos a conseguir la victoria, porque aquí está hablando de una victoria total, no una victoria a medias. Aquí dice, el versículo 38, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. O sea, está hablando de una victoria total y completa. No que ya oré, hoy he tenido victoria, pero mañana vuelvo a caer, al otro tengo victoria,
La lucha puede durar un día, puede durar un mes, puede durar un año. Dependiendo cómo estemos y cómo esté el enemigo, vamos a tener más tiempo o menos tiempo de victoria. David estuvo un montón de años escondido en una cueva, siendo rey ya ungido, habiendo matado a un gigante, y aún así era perseguido por Saúl. De hecho, este salmo es cuando ya Saúl muere y dice, bueno, ya pude empezar a tener la victoria. Pero estuvo un montón de años. ¿Y quiénes eran los que seguían a David? No eran militares, no eran hombres de guerras instruidos y preparados, no tenían el armamento que tenía cualquier ejército, eran los menesterosos, los mendigos, los que debían, toda la gente que entre comillas hoy diríamos la clase baja, es la que seguía a David. Pero con ellos dice que ahí estaban sus valientes. Los valientes de David no estaban en el general Joab, en el general, estaba en los tres aquellos locos que fueron a buscar agua, porque dice que no oye ninguno como aquellos tres. Y los valientes eran aquellos que oyeron y fueron capaces de oír la voz de David cuando dijo, ay, que me trajera un poco de agua para beber, que ni tan siquiera dio una orden, simplemente un deseo de su corazón, un anhelo. Y dice que irrumpieron en el campo enemigo. Ya te imagínate, estás en medio de una guerra, tu enemigo tiene el pozo allí y tú estás en el otro lado. Ay, ¿quién me diera de beber de ese pozo? Y tres locos allí, oyeron la voz, fueron allá, cogieron agua y se llevaron a David. Tuvieron que pasar por todos los enemigos. Imagino que irían sigiosamente, no creo que fueran pegando gritos, pero tuvieron que atravesar, ir allí y volver. Y David dice, no, ¿cómo voy a beber yo esto? O sea, he jugado la vida por un suspiro mío. Pero esos son los que arrebatan, los que oyen la voz del Señor, los que obedecen la voz del Señor, los que, si el Señor nos ha dicho, vamos a conquistar esta ciudad, pues vamos a conquistar esta ciudad. ¿Cómo? Él sabrá, esa parte ya no es tuya. Si el Señor te da la orden, el Señor te va a dar el plan, el Señor te va a dar la herramienta y el Señor te va a dar la dirección, tanto para la ciudad como para tu lucha personal. Pero debemos estar atentos a la voz del Señor. Y el Señor generalmente no grita. Con Elías dice, ¿cuándo se oyó la voz? Con el silbo apacible. Con el silbo apacible. Aunque dice la palabra que es trueno su voz, pero no es porque sea a lo mejor ahí como el grito de un gigante, sino porque una palabra del Señor hace trastornar todo el planeta. Una palabra del Señor y los diablos tiemblan. Todo el mundo se estremece porque no es una palabra fuerte, un grito de esos de que se hace lo que yo digo, sino es una palabra dada con autoridad y con el poder que solo viene del Omnipotente, y esa palabra rompe todos los esquemas. Entonces, no vamos a acabar hasta que la victoria sea completa, tanto en tu vida como en la obra que el Señor te ha puesto. ¿A qué te ha llamado el Señor? Pues hasta que no tengas la victoria, no pares. ¿A dónde te ha llamado el Señor? Ve, porque Él va a direccionar tus pasos. Josué estuvo en Egipto, estuvo en el desierto, pero también estuvo al otro lado del Jordán y conquistó la tierra. Era un hombre que había vivido tres etapas muy diferentes. Había sido un esclavo, imaginemos que sería un crío, porque si no son muchos años, pero bueno, no pone cuánto tiempo estuvo en Egipto, pero sí fue de los que salió de Egipto, con lo cual fue un esclavo. Después estuvo dando vueltas en el desierto, con una convicción en su corazón que ya sabía que Dios les había dado la tierra que fluye leche y miel, tanto a Josué como a Caleb. De los 12 espías, ellos dos estuvieron dando durante 40 años vueltas, que yo me imagino a Josué, ay, los reventamos, ¿qué hacemos? Si Dios nos da la victoria, tengo que estar aquí dando vueltas, aguantando a esta gente. Pero cuando ya Moisés muere y Dios le dice, Josué, ahora levántate, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, esfuérzate y sé valiente porque ahora tú has de repartir esta tierra. Ahí Josué no solo pensó, ahí no dudó. Y Josué estuvo luchando hasta que conquistó toda la tierra. Por lo menos toda la tierra que le correspondía a él y en sus años. Y eso es lo que Dios nos manda hacer. No parar, debemos perseverar en nuestras acciones, en nuestro tiempo. Señor, hoy he vuelto a caer, dame fortaleza para sobreponerme a esto. Dame sabiduría para seguir. Seamos persistentes con esa mujer. Acordaba la mujer que tocó el manto. ¿Cuántos años llevaba esa mujer? Dice que había gastado todo en médicos y aún le iba peor. Ya 18 años siendo azotada por el enemigo. 18 años clamando. Imagino que esa mujer durante 18 años cuando iba al médico iba clamando.
Señor, sáname, Señor, sáname. Hasta que tuvo el Señor ya misericordia de ella y vio la oportunidad, dijo, aquí no me muevo yo. Aquí toco, así me apedreen después, pero muero apedreada, pero sana. Y ahí dice que ella se tocó el borde de su manto y tuvo que enfrentar una lucha, 18 años clamando al Señor, atravesar una multitud, porque dice que todo lo apretado, o sea, había gente, atravesar una multitud, llegar hasta Jesús, que imagino que la primera fila serían como los seguratas de hoy en día, ¿no? Que va el rey, va ahí todos los seguratas y los cuerpos, ahí irían los apóstoles, los discípulos, serían los que estarían como más cerca del Señor, para evitar que lo dañaran o algo, y llegar y tocar el manto. Y luego estaba la incredulidad de los discípulos, ¿no? Pero, a ver, Señor, si ves cómo estamos aquí, que no cabemos, dices que te han tocado, qué listeza la tuya, ¿no? Qué inteligencia, Señor. Pues claro que te han tocado. Me dice, no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y el poder está en esa perseverancia, en ese no decaer. Eso es la fe. La fe no es solamente, como lo ha predicado hoy el pastor, pues ya está todo hecho, todo listo, ya hemos ganado. No, la fe es cuando yo creo que soy parte de ese propósito y cuando permanezco y prevalezco hasta el final. Y ahí es donde Dios nos va a dar la victoria total y completa, porque si Él te llamó, Él no te va a dejar a medias. Si Él nos rescató del lago cenagoso, no nos va a dejar ahora lleno de barro. Acordaros el sumo Josué, el sumo sacerdote Josué, que dice que se presentó ahí, ¿no? Y que estaba Satanás acusándolo. Y estaba, mira, mira. Pero ¿qué dice el Señor? Le puso un carbón y le dio ropa nueva, lo vistió de mitra y le dio nuevamente autoridad. Aunque hayamos caído, aunque el pecado te haya derrotado hoy, tu estado final no es mantenerte ya, he pecado, ya está, me voy. Game over. No. Está en levantarte, en persistir, en perseverar, en clamar y en buscar, porque solo así Dios hará la obra completa en ti. Y el mismo secreto que tenía David, el secreto de la victoria, ¿sabéis dónde lo encontramos? En el versículo 39. ¿Lo puedes poner, el versículo 39? Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Pues me ceñiste. ¿Quién nos ciñó? ¿Quién nos ciñe? El Señor nos ciñe. ¿Y de qué nos ciñe? ¿De cobardía? ¿Nos ciñe para que no hagas nada, quédate quieto? No, Él nos da las fuerzas suficientes para la pelea. ¿Va a haber pelea? Sí, lo pone aquí. Va a haber pelea, pero Dios nos va a dar las fuerzas. Y dice que Él, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo los destruya a los que me aborrecen. Este es el secreto de la victoria, confiar y creer. Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Creed en mí. Yo he vencido. En el mundo tendréis aflicción, pero creed, yo he vencido al mundo. Acabamos de celebrar la Santa Cena. Ese es el pacto que nos dio la victoria. No es lo que yo he hecho, no es lo que nos ha hecho la Iglesia, no es las herramientas que tenemos. Fue su poder y su cruz. Fue Él el que nos dio la victoria. Y si Él murió, ¿nos va a dejar aquí abandonados en manos de nuestros enemigos? Claudia, tú vas a tener a niños. Tú entregarías a tus hijos, o a uno solo, venga, así te queda más que al Señor, para que muriera por toda la gente que te han odiado, que no te quieren, que te menosprecian, para que les dé salvación, y luego los dejarías abandonados después de lo que te ha costado. ¿A que no? Y ya que he entregado a mi hijo, lo bendecirás, ¿no? Ya que te ha costado toda una vida, pues, te quedas aquí con él. Pues Dios es el que nos ciñe y nos da la fuerza para la pelea. Él no nos deja ni nos desampara. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No os dejaré huérfanos. Yo voy al Padre a preparar moradas para vosotros, pero creed que volveré y allá donde yo esté, vosotros estaréis conmigo. Pero mientras estamos en la tierra tenemos una pelea, tenemos una lucha. No debemos conformarnos, sino transformarnos
No debemos esperar a que Dios haga. Bueno, tu parte también tienes que poner. Dios te va a dar, pero el que tiene que pelear eres tú. David se tuvo que manchar sus manos y sus pies de sangre. Él tuvo que perseguir, con lo cual igual se cansó. Tuvo que alcanzarlos, o sea que ellos también iban andando, estaban retrocediendo, avanzando, pero tuvo que pelear. No va a haber nunca una victoria si no hay una pelea. Aleluya. No hay una victoria si no hay pelea. Es como, mira, hoy hay un partido de fútbol, ¿no? Que todo el mundo está que el Barça-Madrid, Barça-Madrid. Vale, hoy habrá un ganador o un perdedor, pero no puede haber un ganador o un perdedor si no juegan un partido, ¿no? Para que se examine quién ha ganado o quién ha perdido es porque han tenido que enfrentarse y uno saldrá victorioso. Bueno, a lo mejor aquí salen empates, pero y alguien saldrá victorioso. Una iglesia. Y Dios es el que abre las puertas. Dios es el que nos da la victoria. Pero para que haya una victoria, bienvenido, siéntate, estás en tu casa. Para que Dios abra y nos dé victoria, va a haber una pelea. Amén. Así que ese es el secreto de la victoria. Así que ese es el secreto de la victoria. Es saber que Dios está con nosotros, que no nos va a dejar y que la victoria será total y completa. Amén.